Hola, pues hoy vamos a hablar de dos temas en esta asignatura que se llama Fundamentos de la Sociología, y para irle dando continuidad a nuestro programa, les pido que escuchen este video, esta clase, y podamos interactuar a través del chat de Classroom o en sus trabajos. Los dos temas el día de hoy son la sociología como ciencia y la sociología en las ciencias sociales, que de hecho desde la anterior sesión empezamos a abordar. Y bueno, en la primera parte me voy a apoyar de un libro que se llama Hacia la Sociología. Ese libro lo publica Cristina Puga y Jacqueline Pichard, así como Teresita Castro. Es un libro que publica Alhambra Mexicana en 1989. Entonces, en este libro se empiezan a dar algunos antecedentes justamente de la sociología, y que desde ahí nosotros podemos empezar a percibir la sociología como ciencia. Un hecho que fue determinando esta situación fue las consecuencias de la Revolución Francesa, ya que pues se enfrentaban a desigualdades, a pobreza y a una gran inestabilidad política. Entonces, en este momento de la historia, pues lo importante era restablecer el orden, y pues había una tendencia muy fuerte a una reorganización social y a la solución pues de los problemas de la clase trabajadora. Aquí empieza a generarse una etapa llamada positivista, que se caracteriza principalmente por la utilización de la ciencia en la comprensión de la realidad. Y la realidad era esa: desigualdades, pobreza, los problemas de la clase trabajadora. Entonces, un gran pensador que se llama Henry Simon, más o menos lo ubicamos, él nace en 1760 y muere en 1825, pero él es uno de los que inicia esta nueva etapa en la sociedad. Y en esa nueva etapa, la caracterización es la racionalidad de la empresa industrial y la lógica de producción. Son los que van a ocupar un lugar central. Y obviamente estas dos cosas pues van a tener una influencia, un impacto en la sociedad, pues inician nuevas formas de organización, nuevas formas de convivencia, nuevas formas incluso de residencia en los diferentes lugares. Entonces, Cristina Puga, Jacqueline Pichard y Teresita Castro señalan que hay tres principales revoluciones por las que van a generar un interés por la sociedad, porque bueno, cada una de estas revoluciones pues va a tener un peso muy importante pues justo dentro de la sociedad, dentro de la población, dentro de la gente. Y esta pues evidentemente es la Revolución Francesa, la Revolución Científica y preponderantemente la Revolución Industrial. Entonces, en el primer caso, bueno, en el caso de la Revolución Científica, pues desde mediados del siglo XVII se habían dado una serie de descubrimientos, y para lograr estos descubrimientos, pues se habían apoyado en el método experimental. Y aquí es donde comienza, o donde otros pensadores van a poner los ojos, y este método no solamente va a ser aplicado a las ciencias naturales, sino a otras áreas. Entonces,
en esta época, o sea, después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Científica, después de la Revolución Industrial, pues se vienen dando una serie de cambios. Y esos cambios, pues, llaman la atención para importantes filósofos, como va a ser Simon Simon y más tarde Augusto Comte. Entonces, bueno, ellos, sobre todo Augusto Comte, ante estos cambios que se estaban dando, él, pues, a las cosas que estaban cambiando dentro de la sociedad, producto de los descubrimientos en las ciencias naturales, usando el método experimental, producto de las secuelas que dejó la revolución industrial y producto de los cambios que también está ocasionando la llamada revolución industrial. Entonces aquí empiezan nuevas tesis, por ejemplo, ahora ya no se iba a hablar solo de las ciencias naturales, sino se iba a hablar de la ciencia del hombre. O sea, a esos hechos, fenómenos, cambios que se estaban dando dentro de la sociedad, Simon y posteriormente Augusto Comte quisieron darle un nombre. Quizás en ese momento ellos no estaban pensando justamente en todo lo que esto iba a dar un avance a la ciencia, pero empiezan a hablar de la ciencia del hombre o de la fisiología social o de la filosofía política. Y esto obviamente lo van a aplicar a la sociedad. Entonces, esto se hace a través del método de la observación. Entonces, este método de la observación va a ser el que de algún modo va a darle a la sociología su carácter de ciencia, ¿sí? Y Saint-Simon hablaba de un racionalismo, de un razonamiento y de la experiencia. Entonces, el método de observación, el razonamiento y la experiencia son tres elementos que le van a dar el carácter de ciencia a la sociología. Y ya más tarde viene su gran precursor, el considerado padre de la sociología, que es Augusto Comte. Entonces, Augusto Comte, a diferencia de los investigadores o de los científicos dentro de las ciencias sociales, Augusto Comte se interesa por el orden y el progreso de la sociedad, porque justamente estaban viendo una sociedad desgastada, dividida, una sociedad que estaba atenta, o una sociedad en donde se estaban dando cambios, ¿no? Y bueno, creo que muchos de nosotros recordamos el asunto de la revolución industrial. Yo ahorita me llega a mi mente esa película, y que se las recomiendo mucho, de Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. Cine mudo. En esa película se hace una descripción de la realidad de ese momento, en donde llega de una manera feroz la industria, las máquinas, y estas máquinas pretenden, y lo van haciendo, de hecho hasta la fecha lo van haciendo, sustituir al ser humano dentro de las empresas. Muchos años después, pues nosotros vemos el uso de las computadoras, y ahora vemos el uso de las redes sociales. Entonces, esa revolución industrial obviamente permitió el desarrollo industrial, la comunicación, la apertura de empleos, pero también estaba generando nuevas formas de organización dentro de las comunidades, porque la gente pues cambió de actividad. En lugar de dedicarse quizás a la minería, al campo, pues iba a dedicar iba a trabajar en una empresa, en una fábrica. Entonces, todo este escenario
personajes como Comte van retomando esto, y qué bueno que fue así, si no, no estuviéramos nosotros aquí, lo van retomando, y entonces la sociología, o sea, no se le llamó ciencia del hombre, no se le llamó fisiología social, no se le llamó filosofía política de la sociedad, sino quedó como sociología. Y es una disciplina, como ustedes ya lo han visto, lo han escuchado desde que venían estudiando medio superior, y lo vimos al inicio de estas sesiones. La sociología se va a encargar, su principal objeto de estudio va a ser la sociedad, los grupos que hay dentro de la sociedad, y todo lo que tenga que ver dentro de la sociedad, sus relaciones interpersonales, su convivencia, sus formas de organización, su comportamiento colectivo, sus problemas sociales que tiene, como la violencia, la pobreza, la desigualdad económica, o sea, todo eso lo va a retomar la sociología. Entonces, prácticamente la sociología se convierte en ciencia cuando se reconoce que efectivamente va a tener, y hasta la fecha, muchos objetos de estudio y muchos sujetos de estudio. Insisto, los sujetos de estudio va a ser el ser humano en colectividad, en grupos, y bueno, nosotros nos damos cuenta que pues en nuestra época pues hay una gran cantidad de grupos, grupos de jóvenes, grupos de niños, organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, en fin, una serie de cosas. Y dentro de esos grupos, pues empiezan a dar hechos o fenómenos que, bueno, la sociología va a colaborar para poderlo resolver. Entonces, ese es lo que yo les comparto a ustedes de este tema, o sea, en qué momento o qué fue lo que dio pie a que la sociología se considerara como ciencia. Y reitero, Augusto Comte buscaba el orden y el progreso de esa sociedad, población, de esa sociedad empresa, de esa sociedad política. Entonces, de ahí empieza toda una propuesta para que la sociología se vaya fortaleciendo a través de los años, y sobre todo no olvidar que la sociología se va a apoyar en el método de observación, se va a apoyar en la cuestión de la experiencia, y se va a apoyar en cuestiones de ver que esa sociedad pueda sobrevivir a los cambios y pueda tener un progreso. Eso es lo que yo les comparto de esta parte. Ahora, en ese sentido, el papel de la sociología en la comunidad, recordemos, y ahorita lo comentaba yo de algún otro modo, que la sociología entonces va a estudiar esa realidad social y todos los fenómenos sociales que pasan dentro de esa sociedad, como podría ser, por ejemplo, el desempleo, podría ser el aprendizaje colectivo, ¿sí? Entonces, esta disciplina se puede estudiar desde dos puntos de vista: el normativo, es decir, lo que se debe de ser. Por ejemplo, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, pues dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. Entonces, analizar la educación desde ese artículo, pues es desde la parte normativa, porque además, pues la Constitución marca lo que se debe ser y lo que realmente es. Ahora, la sociología, en el estudio de las ciencias sociales, viene la otra parte de nuestro tema. Y bueno, al paso del tiempo, la sociología se apoya de una serie de disciplinas a través de las cuales va a recibir conocimientos especializados, pero además esos conocimientos le van a marcar una diferencia con respecto a ellos, como lo vamos a ir viendo ahorita en el transcurso de esta charla. Entonces, es el caso de la historia. ¿Qué estudia la historia? Bueno, la historia evidentemente estudia cuestiones específicas de algún momento de la vida. No sé, los mexicanos, bueno, la población en México antes de la conquista española,
la población en México después de la independencia, o como dice el ejemplo, la Revolución Francesa, la sociología estudia de la Revolución Francesa, la revolución, o sea, la revolución como fenómeno colectivo, la revolución como un hecho y no a las personas en particular. Entonces, no sé, por ejemplo, Carlos Marx en su momento estudió las etapas que ha tenido la sociedad y él empezó por la etapa primitiva. Lo mismo nosotros ahorita podríamos decir en otro ejemplo, ¿no? Podríamos analizar a los servidores públicos de la administración en turno en Huehuetoca, ¿no? O en cualquier otro municipio de la República Mexicana. O podríamos analizar, por ejemplo, alguna etnia, ¿no? De algún poblado de, no sé, de Valle de Bravo, que es un pueblo mágico. Vamos a analizar alguna etnia que va a estar ahí. Entonces la sociología, por eso empieza a tener mucho éxito, porque no hace, no plasma su método en lo personal, sino como grupos. Entonces se van dando cuenta, si ustedes observan en la imagen, aquí tenemos a una especie de comunidad primitiva. De este lado, pues tenemos a una especie de sociedad religiosa. De este lado, a una especie de sociedad científica. Entonces, bueno, la historia nos permite tener esos elementos. Entonces, por eso la sociología se apoya en otras ciencias sociales y que le van a permitir desarrollar conocimientos, comprender etapas, pues para ver qué podría suceder en un presente o en un futuro. Ahora, en el caso de la economía, bueno, la economía va a estudiar aspectos particulares como la producción, la distribución, el marketing, las ventas, el consumo, por mencionar algunos de ellos. Entonces, y lo que va a estudiar la sociología de esos eventos, de la producción, distribución, marketing, ventas, consumo, va a ser cómo la sociedad o cómo los que, por ejemplo, los que generan o los que propician el consumo van creando una interacción con la sociedad. Y ahí voy a poner un ejemplo. Seguramente a ustedes les ha pasado que bueno, cuando no había pandemia, en algunas entradas del metro, en el corte de líneas, a la salida había días, especialmente los viernes o los lunes, en donde había una persona haciendo un obsequio de algún producto, no sé, un jabón, una golosina, y eran muestras de ese producto. Y a eso pues le llaman prueba piloto. Entonces, y lo hacían en lunes o lo hacían en viernes, porque lo que iba a suceder después de que, por ejemplo, si fueran una golosina, después de que yo lo pruebo y si me gusta, obviamente lo voy a comprar el sábado, lo voy a comprar el domingo. O si fuera el caso, no sé, de un artículo doméstico como un jabón, si yo lo uso, lo huelo, lo pruebo y me agrada para mis quehaceres, pues seguramente el ama de casa lo va a comprar en la quincena, lo va a comprar el martes, el miércoles, ¿sí me explico? Entonces, la sociología lo que ayuda es decir cómo lograr que el ser humano pueda interactuar. En este caso, quienes hacen eso, lo que están buscando obviamente es elevar el consumo, ¿sí? Mejorar las ganancias, y obviamente al mejorar las ganancias, pues se busca que haya más y se tiene que generar más producción. Pero para eso, pues se tiene que buscar una interacción con la sociedad. Entonces, las interacciones que se dan dentro de la gente con respecto a algo es lo que nos ayuda a estudiar la parte de la economía. O sea, no solamente es sacar un producto, por ejemplo, un celular, sino es ver cómo se va a producir, cómo se va a distribuir, cómo se va a publicitar, cómo se va a consumir y
ese producto. Y una de las formas es buscando la interacción. Y bueno, nosotros hemos visto en los últimos tiempos cómo, cómo hay una interacción a nivel empresas, ¿no? Y una interacción social a nivel población. Por ejemplo, pues nosotros vemos las tiendas OXXO, ¿no? Que están en puntos estratégicos de un lugar y prácticamente, bueno, al menos en las ciudades y quizás hasta en algunos lugares rurales, pues los encontramos a los OXXOs o por ejemplo las tiendas 3B. ¿Sí? Y bueno, antes de ellos, pues nosotros sabíamos que había un Walmart, una bodega Aurrerá, un Soriana, y ahí nosotros íbamos a hacer una interacción de compra, de una interacción de venta, o íbamos a hacer una interacción de consumo. Entonces, bueno, donde tiene que ver la sociedad, el ser humano en lo colectivo, siempre va a estar la sociología. Y en este caso la economía en la parte pues del dinero, de las ganancias, de obtener un beneficio monetario, ¿no? Entonces por eso la economía por sí misma, si no se apoyara de la sociología para que X población consuma e interactúe con su producto, pues no se tendría tanto éxito, ¿no? Entonces la sociología como ciencia se viene a convertir también en un apoyo para disciplinas como la economía. Ahora, si nosotros vemos el derecho, ¿sí? Y bueno, este es un principio de reglas y normas, pero cuando se estudia fenómenos sociales jurídicos, actúa la sociología del derecho, como le llaman. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, nosotros como mexicanos, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tenemos varias obligaciones que derivan de nuestra Carta Magna, pero también varios derechos. Ya mencionaba hace un ratito que el derecho a la educación, el derecho a ejercer una profesión, el derecho a la salud. Entonces, pero también tenemos obligaciones y una de esas obligaciones es contribuir al gasto público. Por esa razón, nosotros pagamos impuestos. Una gran mayoría de personas, menos personas, pagan otros tipos, bueno, tienen compromisos fiscales, como por ejemplo la declaración fiscal que se hace cada año, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y apoyados en la Ley de Coordinación Fiscal establecen una serie de impuestos que ya sea personas físicas o morales tienen que pagar al gobierno. ¿Sí? Entonces, cuando ya esto está estipulado en una ley o en un reglamento, entonces ahí aparece el derecho, porque esa indicación ya es obligatoria y si no se cumple, pues puede haber una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal. Entonces, por eso se habla de la sociología del derecho. Dicho de otro modo, el derecho establece una serie de leyes, normas que regulan la conducta de los individuos jurídicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, otro más, nosotros cuando compramos un auto en México, pues sabemos que tenemos que verificarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una ley que dice que los carros se tienen que verificar. Una ley producto del cuidado ambiental, pero está esa ley. O la otra, que es, a mí siempre recuerdo este ejemplo, cuando nosotros nacemos, para que tú tengas derechos como mexicano, una de las primeras cosas que tienes que hacer es, bueno, que tienen que hacer con nosotros, porque nosotros cuando nacemos pues no lo podemos realizar. Una de las cosas es justamente que te tienen que registrar o que tienen que dar tus datos en el registro civil, en donde tú vas a obtener un acta de nacimiento que te va a acreditar como mexicano y a partir de ese momento tú empiezas a tener derechos, por ejemplo, el derecho a la salud.
Pero si tú no te registras en ese lugar o no te registran, primera, no serías mexicano y segunda, no gozarías de beneficios como en un primer momento, en esa etapa de la vida, pues es la salud. En otro momento de la vida, pues será la educación y así sucesivamente. Entonces, estas relaciones jurídicas que van a establecer que la gente en lo colectivo actúe de tal o cual forma, es ahí donde hay una relación de apoyo, de ayuda para que la sociedad funcione entre la sociología y el derecho. Entonces, pero va a haber una serie de leyes en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de tránsito vehicular, en todo. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Bueno, el ser humano por sí mismo, pues al menos en México, no siempre ejerce sus obligaciones fiscales, por ejemplo. Entonces, al no ejercerlas y ya estando una ley, pues obviamente el derecho a través de sus impartidores de justicia o sus juzgadores cuando se incumple la ley, pues ya nos incitan a que nosotros cumplamos y en caso contrario, pues pues estaríamos incurriendo en alguna irresponsabilidad administrativa o penal. Entonces, nosotros hemos visto cómo pues actores, artistas, cantantes que incumplieron su declaración fiscal a Hacienda y pues han hecho acreedores a multas por haber incumplido. Entonces, bueno, ahí está la relación. Que el derecho establece normas jurídicas para regular la conducta de la población en diferentes tópicos. Ahora, la relación entre ciencia y sociología. La sociología no tiene las características de ciencia como sucede en las ciencias naturales o en las ciencias físicas o en las ciencias biológicas y como se llaman en las ciencias exactas. Pero hoy en día la sociología se concibe como una ciencia social, ¿sí? Porque tiene método, porque tiene objetos de estudio, porque tiene sujetos de estudio, ¿sí? Porque también realiza un proceso científico, aún de no tener los criterios de una ciencia exacta. Entonces, por eso la sociología hoy en día se acepta como una ciencia social y nosotros podemos verlo de una manera muy, muy clara. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos tal vez la violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, ¿qué vamos a analizar de la violencia intrafamiliar? Desde el gobierno para conectarlo con la licenciatura en Administración Pública. A ver, si nosotros quisiéramos analizar la violencia familiar desde el gobierno, amparándonos en la metodología de la sociología, primero, un ejercicio sería que este análisis lo hiciera tanto el DIF municipal, la Coordinación Municipal de la Mujer, si así se llama, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, al menos. Ajá. Que esas tres esferas, esas tres áreas administrativas del ayuntamiento se sentaran para tratar, abordar el tema de la violencia familiar. Entonces, ese sería uno de los pasos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues, ¿qué vamos a hacer? Y dar propuestas, combatirla, prevenirla, identificarla, etcétera. Y me parece que por sus facultades y porque la duración de los gobiernos, en el caso de los locales, solo dura 3 años, yo creo que la posibilidad sería prevenirla.
¿no? Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? El tema ya está, la violencia familiar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prevenirla. Ahora, ¿cómo la vamos a prevenir? Y entonces ahí ya entre los tres expertos o los tres responsables, pues estaría, insisto, el defensor de los derechos humanos, estaría la persona encargada de las cuestiones de la mujer, y estaría el DIF como institución de beneficio social. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando ellos empiezan a proponer qué vamos a hacer, tal vez sea un video, ¿no? Un video de concientización sobre en qué momento alguien está violentando tus derechos humanos y cómo eso más tarde va a generar violencia familiar. Entonces, nos damos cuenta cómo la sociología tiene una serie de herramientas que le van a permitir colaborar en la solución de algunos problemas. Ahora vamos a ver aquí, en este mismo tópico, y vamos a recordar lo que yo decía al inicio, ¿cuáles son algunos de los principales representantes de la sociología? Bueno, ya habíamos dicho Saint-Simon, que se ubica de 1760 a 1825. Entonces, a él se le considera el precursor del positivismo, el precursor de la sociología, el industrialismo moderno, sí, el precursor del europeísmo y del socialismo. Y él realizó obras, publicaciones, como están viendo en pantalla, como la reorganización de la sociedad europea, el organizador del sistema industrial, catecismo de los industriales, nuevo cristianismo y fisiología social. Como se darán cuenta, el punto que le interesaba a Simon era justamente esta cuestión de la organización de la sociedad, esa sociedad que había, en el caso de Francia, que había salido de esa revolución francesa, en el caso de los países donde la revolución industrial empezó a tener un importante crecimiento, bueno, ¿qué estaba pasando, no? Y obviamente cuando se empiezan a instalar, por ejemplo, las fábricas, pues empieza a haber una movilización social, las formas de trabajo cambian, las relaciones de convivencia cambian, hay un fenómeno de migración. Entonces, todo eso no podía pasar desapercibido, ¿no? Como ahorita, ¿en dónde están en sus ratos de ocio, en sus ratos libres? Es decir, cuando los jóvenes no están estudiando o cuando los jóvenes no están trabajando, ¿dónde están? Y la mayoría de ellos, en el pasado uno diría, bueno, pues están jugando en la calle, están con los amigos, fueron a caminar y hoy tal vez lo siguen haciendo. Pero resulta que de acuerdo a las estadísticas, donde están los jóvenes es en las redes sociales. Los han absorbido las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, todas ellas. Entonces, ese es como que un área de entretenimiento, de socialización, de convivencia, en esta época de nuestra vida, ¿no? Augusto Comte, que ya referíamos, él es el que acuña el término de sociología. Y bueno, él habla de las tres etapas: la teología, la metafísica y la etapa positivo-ciencia. Y bueno, él busca que la sociología sea una guía para la acción de todo lo que va a pasar en la sociedad. Y que ya no sea la religión solamente la que va pues a influir en la explicación, comprensión de estas modificaciones de la sociedad. Otra persona, y en su momento habíamos platicado de él, Emilio Durkheim, y el desarrollo de la investigación social. Él fortaleció la sociología a través de las investigaciones sociales, ¿sí? Y bueno, él establece una serie de reglas y procedimientos para investigaciones en específico, ¿no? De hecho, él tiene un libro que se llama El Emilio, que hace todo un análisis del fenómeno llamado educación, el cual se lo recomiendo. Ahora, Carlos Marx y la sociología
dialéctica. Bueno, él pues fue un hombre que revolucionó el pensamiento, las ideas, y bueno, él se inclinaba por ideales socialistas, hizo publicaciones, dirigió una liga comunista y participó en esta fundación de la IT. Entonces, como nos damos cuenta, habíamos empezado con Herbert Simon, Augusto Comte, y ahorita estamos siendo testigos de cómo la sociología se va fortaleciendo como ciencia a través de importantes pensadores como ellos. Entonces, ellos fueron los que le fueron dando vida y le fueron dando fundamentación metodológica y fueron ayudando a comprender, entender problemas dentro de la sociedad, como fue Carlos Marx, ¿no? Que como ya decía yo hace tiempo, pues con esta obra del El Capitalista, en donde él pues habla, describe justamente los tipos de sociedad que va a tener el mundo y cómo dentro de ellas hay características muy peculiares que van generando distintos cambios. Uh-huh. Otro de ellos es Max Weber. Ajá. Él hace ensayos acerca de la teoría de la ciencia y bueno, él combina la parte del derecho romano, la parte económica y también tiene obras de sociología de la religión, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. A él le toca vivir este momento de la vida y bueno, tiene estudios también sobre Confucio, el taoísmo, el hinduismo y bueno, una de sus grandes obras, una de las obras importantes de él se llama Economía y Sociedad, en donde él va abordando toda esta parte. Entonces, como nos damos cuenta, en esta sesión, pues, y la sociología, ¿sí?, es una disciplina ahora considerada como ciencia y a modo de conclusión vamos diciendo que es considerada una ciencia porque se apoya en teorías, porque tiene métodos, porque tiene técnicas, ¿sí?, y porque ha ayudado a resolver problemas dentro de la sociedad. Yo les platicaba hace algún tiempo cómo era el caso de el problema, bueno, no lo resolvieron, pero sí empezaron a dar algunas explicaciones de por qué se daba, que era el suicidio, ¿no? Entonces, la sociología utiliza el método de observación, utiliza la experiencia como uno de las partes centrales que van a permitir irse desarrollando como ciencia o que lo que va encontrando sea considerado como ciencia. Entonces, nosotros también tenemos que la sociología se apoya de otras disciplinas, referimos a algunas, pero pues está, por ejemplo, también la psicología, ¿no? Bueno, la psicología estudia al ser humano en lo individual, a diferencia de la sociología, pero muchas de las cosas que le suceden a ese individuo tienen que ver con el entorno, con el contexto donde él crece, donde él se desarrolla y donde él muere. Entonces, lo que le pasa al ser humano en su parte íntima, en su parte como individuo, pues de algún modo también va a estar determinado con el lugar donde vive, las personas con las que vive, y ahí justamente en esas interacciones que él o ella tendría con los vecinos, con la comunidad, con sus familiares, es donde entra la sociología. Entonces, digamos, el comportamiento, la actitud de las personas no solo depende de sí mismas, sino que está relacionada con una serie de factores, incluso a veces hasta el propio clima, ¿no? Entonces, vemos cómo la sociología también tiene una relación con, en este caso, pues con la psicología. Ahora, por ejemplo, quizás acudimos a otra, ¿no? La sociología
también apoya la medicina o se ve apoyada por la medicina, ¿no? Por ejemplo, ahorita, que es un caso típico, el asunto de la pandemia, pues nosotros nos damos cuenta que pues la pandemia vino a mover a muchos científicos, a muchos médicos, a muchos biólogos, a muchos químicos, a muchos psicólogos, a muchos enfermeros, etcétera. Y se tuvo que abordar el tema desde diferentes ángulos, ¿eh? Y la sociología apareció ahí, porque nosotros, por ejemplo, algo que nos empezamos a enterar es que esta pandemia estaba impregnando de una manera fuerte, de una manera amenazadora, pues a los adultos mayores. Entonces empezaron por los adultos mayores, sí, hubo muchos muertos, pero cuando se empieza a trabajar la vacuna y que ya se tiene, pues empezaron a aplicarla a las personas más vulnerables, a las personas de mayor edad. Y vamos otra vez, cómo se determina, pues a través de una serie de estadísticos, a través de una serie de datos, a través de una serie de base de información que se estaba generando producto de la pandemia. Entonces, como nos damos cuenta, pues la sociología con las ciencias hay una relación infinita, y la sociología es y será una ciencia. La sociología nos permite descubrir nuevas cosas, comprender al ser humano, ayudar al ser humano en lo colectivo. Y es muy importante esa parte. Entonces, pues con estas conclusiones cierro esta sesión. Seguimos en comunicación y pues espero que podamos hacer una retroalimentación por el chat de Claro. Y pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Que tengan un muy buen día.